Hola, bienvenidos a este video acerca de técnicas básicas para el análisis o estudio de los ácidos nucleicos. Por un lado, tenemos al equilibrio de sedimentación, donde están involucradas dos fuerzas que se están contraponiendo. En esta técnica, las fuerzas son, por un lado, la centrifugación, que llevaría una molécula sometida aquí a este proceso hacia el fondo del tubo, y por el otro lado tenemos al cloruro de cesio, que es una sal pesada que formaría un gradiente, aumentando la densidad de la solución en la que se lleva a cabo el proceso y tendería a llevar a la molécula hacia la parte superior. Entonces, el objetivo final de la técnica es separar los componentes de una mezcla, considerando que durante este proceso cada molécula va a llegar a un punto de equilibrio diferente a lo largo del tubo. Y finalmente, mediante un proceso de elusión de ese gradiente que se formó, podemos ir separándolos para su eventual caracterización. Esto ha sido muy importante con diferentes fines. Uno de ellos es aplicado al genoma completo, que aquí vemos que hay dos bandas, es decir, el ADN que se sometió a la técnica genera una banda principal que corresponde a la mayor parte del genoma, pero aquí a una extraña banda adicional que se le denominó DNA satélite, haciendo la analogía con la Luna respecto a la Tierra, donde la primera pues es un satélite de la Tierra. Bueno, entonces este DNA satélite se ha visto que pues tiene orígenes particulares y tiene unas utilidades importantes. Por un lado, se ha visto que está repetido en una gran cantidad de lugares en el genoma mediante procesos particulares involucrando el RNA, como estos dos. Tenemos que cambia de tamaño, algunos de estos son repeticiones que pueden tener diferente tamaño y que son muy útiles actualmente como marcadores genéticos en identificación humana o constituyen genes que codifican ARN ribosomal. Es una de las funciones importantes de este ADN satélite que, como les comentaba, se identificó mediante esta técnica de equilibrio de sedimentación. Por otro lado, tenemos a la velocidad de sedimentación. Entendemos por velocidad de sedimentación el tiempo que una molécula tarda en llegar, de un punto de origen hasta un lugar de detección. De hecho, se puede describir como una velocidad tal cual, pero en este medio ambiente de centrifugación, donde las moléculas más grandes pues van a llegar más rápido al punto de detección respecto a las más pequeñas que van a tardar más en llegar a ese punto. Y ha sido importante porque está relacionado con su peso molecular, por un lado, y se le llama o se le ha definido como coeficiente Sverberg, y ha sido útil para darle nombre a algunas moléculas de RNA en particular, que es parte constitutiva de los ribosomas, como vemos aquí. Vemos que la subunidad pequeña ribosomal en procariotas se le llama 16S, en la subunidad grande 23S y 5S, y a todo el monosoma procarionte, es decir, al ribosoma completo 70S. Entonces aquí vemos cómo ha servido para darle nombre a algunas moléculas importantes o ácidos nucleicos de relevancia en la biología celular. Sobre la siguiente técnica, que es la electroforesis, se define como la migración de una molécula en un campo eléctrico, de acuerdo con su carga, forma y peso molecular. Tenemos aquí un gel horizontal de agarosa, donde pues en un buffer que da un medio adecuado para que haya migración de electrones, es decir, se genere el campo eléctrico. Si se pone un ácido nucleico que tiene una carga parcial negativa, pues va a migrar al polo positivo. En el ADN la carga parcial negativa se da por los enlaces fosfodiéster que unen a un nucleótido con otro. Para entender mejor cómo se da este proceso,
tengo por aquí un video que se aplica a proteínas, pero el principio es el mismo y creo que es muy claro. Por un lado tenemos a la muestra, es decir, se extrae la proteína de algún modo o el ADN, y para el caso de las proteínas es importante añadir una solución de sodio sulfato y calentarla con dos propósitos. Por un lado, el calor va a desnaturalizar a las proteínas, separando a las subunidades, y por el otro va a ayudar a que se desnaturalicen, y el SDS les va a dar una carga parcial negativa a toda la molécula para que eventualmente en la electroforesis todas migren hacia un mismo polo. Entonces es lo que estamos viendo. También se ve el fondo azul porque suele utilizarse un colorante de este color que permite, ya que se ponen en el gel que es transparente, seguir su migración a lo largo del gel y ver que la técnica se está realizando correctamente. Vemos ahora cómo se pone la muestra dentro de uno de los pocillos para que se aplique ya el campo eléctrico, donde ya decíamos que hay una migración del polo negativo al positivo y comienza a haber una separación, que es el objetivo de la electroforesis, donde vemos que las moléculas más pequeñas migran a través de esta malla tridimensional que se forma con la poliacrilamida, migra más fácilmente, entonces va adelantando su corrimiento, mientras las moléculas más grandes se van retrasando. Para poder caracterizar mejor a las moléculas que se someten a electroforesis, se suele migrar de manera simultánea muestras de ADN de tamaño conocido, o en su caso de proteínas, que nos sirven para definir el tamaño preciso de cada una de las moléculas. Bueno, pues continuamos con otra técnica que es muy útil para cuantificar al ADN. Me refiero a la absorbancia de luz ultravioleta. Esta capacidad de absorbancia del ADN depende de los anillos de las bases nitrogenadas del ADN que absorben luz a esta longitud de onda de 260 nanómetros, y la utilidad que se le ha dado es que permite pues cuantificarlo, ya que si se absorbe más luz, pues es que hay más ADN en una muestra a esta longitud de onda. También se puede cuantificar si en una muestra que teóricamente tiene ADN existen proteínas que están como un contaminante porque no se deberían de presentar debido a que no se hizo correctamente la técnica de extracción del ADN, y se detectan conociendo que las proteínas absorben a una longitud de onda específica de 280 nanómetros. Incluso hay una constante. Se sabe que 50 nanogramos de ADN absorben una densidad óptica de luz ultravioleta. Es una manera de medir esta cantidad de luz. Entonces, considerando esta constante, se puede cuantificar las muestras de ADN, y por eso ha sido relevante y altamente utilizado durante mucho tiempo este conocimiento de forma práctica. Por otro lado, tenemos el efecto hipercrómico, que está un poco relacionado con lo anterior, ya que se refiere a la capacidad de absorber luz, pero sobre todo que se incrementa esa capacidad cuando se calienta una muestra o una solución con ADN. ¿A qué se debe que se aumente la cantidad de luz que se absorbe? Esto se explica porque cuando se separan las cadenas de ADN, se liberan posiciones que antes estaban utilizadas en unir a una cadena con otra, y al estar libres se aumenta pues los puntos disponibles para absorber luz. Entonces, este incremento en la absorción de la luz ultravioleta a 260 nanómetros cuando se calienta un ADN, es decir, cuando se desnaturaliza, está relacionado
con la composición de bases de ese ADN. Podemos esperar que una secuencia que requiere cierta cantidad de luz o de energía para desnaturalizarse y requiere más luz que otra, como la que tenemos aquí, podemos inferir que una tiene mayor contenido de guaninas y citosinas y que por eso requieren más energía para separar sus cadenas respecto a la que requiere menos energía, que tendría más bien más cantidad de adeninas y timinas respecto a la primera. De hecho, ha servido para caracterizar a secuencias o fragmentos de ADN específicamente con un valor que es la TM, que está aquí graficada, que formalmente se denomina temperatura de fusión o punto de fusión, que es cuando el 50% de las cadenas están desnaturalizadas. Incluso cuando se compra un primer o un oligonucleótido que pueden servir para técnicas como la PCR, que veremos en otro video, traen ese dato, indican la TM, la temperatura de fusión, y está relacionada con la cantidad de energía que se requiere para desnaturalizar esa cadena. Bueno, otra de las propiedades también muy importantes y útiles sobre el ADN es la capacidad de desnaturalizarse, por un lado, que es simplemente el romper los puentes de hidrógeno que unen a las cadenas. Esto por lo general se realiza mediante calor, aunque por la acidez o la alcalinidad de la solución puede ayudar a este proceso. Pero bueno, esa será la primera capacidad, desnaturalizarse, pero la importante realmente es que puede renaturalizarse, es decir, pueden volver a unirse debido a que se reconocen por la complementariedad de bases. Incluso esta importancia de la complementariedad de bases es tal que pueden hibridarse o pueden unirse o renaturalizarse secuencias que originalmente no estaban unidas a ella. Por ejemplo, aquí se pone una secuencia de RNA, pero que es complementario, que sus bases son complementarias a este DNA y se pueden formar ácidos nucleicos híbridos formados por DNA y RNA. Esta característica ha sido muy útil para desarrollar técnicas como la hibridación in situ fluorescente, donde se utilizan sondas. Se entiende por sondas estas secuencias marcadas, ya sea de ADN o de ARN. Esta marca puede ser fluorescencia, aunque antes se utilizaba radioactividad, y por ser de cadena sencilla, pues pueden unirse con una secuencia de interés o blanco, una secuencia blanco también se le denomina, por complementariedad de bases. Ya dijimos que esto se hace formando híbridos o se forman híbridos en ese proceso, y vemos aquí una utilidad en una preparación de cromosomas metafásicos donde se pone una sonda que reconoce las secuencias de los centrómeros y pues después de que se permite que hibriden, hay una etapa de desnaturalización, luego de hibridación, y se quita el exceso y se ve la fluorescencia y podemos observar este resultado donde destacan ya los centrómeros de cada uno de ellos. Una utilidad más obvia puede ser en una enfermedad como aquí la leucemia mielocítica crónica, donde se sabe que en esta leucemia se forman rearreglos cromosómicos particulares, como es una traslocación. La traslocación involucra al cromosoma 9 y al cromosoma 22 e incluso a genes específicos, que son estos genes ABL y BCR. Pero bueno, lo importante de esto es que se puede detectar porque utilizas una sonda para cada uno de los genes, acá en verde el ABL y el BCR en rojo, y aquí tenemos una fluorescencia diferente que es amarillo, que proviene de la combinación de ambos porque se realizó el rearreglo cromosómico, y esto suele ser de relevancia médica o biomédica porque el médico tratante puede tomar decisiones sobre el tipo de pronóstico que se puede hacer del paciente
qué tipos de medicamentos se le van a aplicar y que van a funcionar respecto a las personas que no tienen ese rearreglo. Es decir, realmente esto ha favorecido, ha aumentado la tasa de éxitos en el tratamiento de estas enfermedades, debido a que cuando están mejor caracterizadas se pueden dar tratamientos oncológicos o farmacológicos que van a ser más exitosos. Aquí tenemos otro ejemplo de esta técnica de FISH que permite explicar por qué una mujer que genéticamente es XX presenta un fenotipo varón debido simplemente a que en uno de sus cromosomas X presenta al gen que define la diferenciación sexual masculina, que es el gen SRY, lo que explicaría pues este fenómeno. Por cierto, estos pacientes suelen llegar a la consulta debido a que son infértiles y pues ya la explicación pues genéticamente se da porque en realidad no es un hombre, es una mujer que por una translocación de un solo gen presenta ese fenotipo. Con esto termino este video. Los espero en el siguiente. Muchas gracias.